Y los temas en el Barça no paran porque hace unos días se rumoreaba la salida de Ansu Fati junto a Ferran Torres. Parecía que estos dos jugadores habían tenido las puertas de salida anunciadas por el propio club. Parece ser que tanto el cuerpo técnico como gente dentro de la institución habían anunciado que no contaban con ellos. Y bueno, pues sobre todo la de Ansu Fati es la que ha causado más revuelo por ser un jugador que posiblemente tenga algo de cariño por un sector del barcelonismo, pero que a su vez puede preocupar, que es una de las peores decisiones que se tomen de aquí a futuro. Y yo había tocado un poco este tema en los videos que había hecho acerca de Neymar, acerca de Bernardo Silva, acerca de este tipo de jugadores que posiblemente llegaran al Barcelona. Y yo creo que con la salida de Ansu Fati, evidentemente el Barcelona, pues sí, puede perder un gran prospecto, sobre todo porque se hablaba mucho de lo que era el Paris Saint-Germain, de lo que era este tipo de equipos que en su momento se turnaban para ser los nuevos poseedores de la carta de Ansu Fati. Pero si bien es cierto que en su momento Ansu Fati es un jugador que ilusionó mucho, que mostraba demasiado potencial, un jugador que sobre todo tenía bastantes agallas para llegar a ese último tercio de la cancha, atreverse a hacer algún regate o encontrarse simplemente el espacio de tiro y probar a portería. Pues es cierto que también este último año ha sido un jugador que ha recibido mucho hate por parte del barcelonismo. Porque no solamente estamos hablando de un jugador que se queda corto en cuanto al aspecto físico ya últimamente, que evidentemente yo considero que su progresión es gradual. O sea, yo creo que por el momento, si no presiona, si no corre tanto, si no repliega a tan alta velocidad como lo pueden hacer sus compañeros, es porque posiblemente el jugador se lo esté llevando con mucha más calma y trate sobre todo de mantenerse seguro, de mantenerse a gusto en cuanto al esfuerzo físico que hace, y no tanto el dejarse llevar, el sentirse como en sus primeros momentos. Yo creo que también en parte por el miedo, por el temor de volver a recaer en esa lesión que pues tanto tiempo lo afectó. Es que a pesar de la lesión que tuvo contra el Betis, que fue una de las lesiones que más le afectó dentro de su carrera, pues después cuando volvió contra ese clásico en la Supercopa, pues parecía que Ansu Fati no había perdido nada de lo que en su momento mostraba. Se mostraba bastante activo, bastante potente, y al poco tiempo se vuelve a lesionar contra el Athletic de Bilbao. Y ahora sí, regresando de esa lesión, pues pudimos ver a un Ansu Fati tan malo como nunca lo habíamos visto. O sea, un jugador completamente sacado de sí. O sea, un jugador que ya no corría, un jugador que ya no se desmarcaba, un jugador que ya no encontraba esas opciones rápidas de disparo. ¿Por qué? Por lo que digo, posiblemente sea porque Ansu Fati no se encontraba en la mejor de las situaciones como para atreverse, como para sentirse animado a probar otra vez, a volver a hacer ese juego que tanto le caracterizaba, por el miedo a volver a recaer en su lesión. Pero aún así yo creo que es un jugador que nunca se achicó, es un jugador que, a pesar de que no tenía esta tanta imponencia física que en su momento demostró, pues consiguió mejorar en muchas otras habilidades, trataba de hacer más skills, más regates, encontrarse el espacio por otros medios, y yo creo que también tuvo una cierta progresión en ese aspecto, pero evidentemente ya no era un jugador tan determinante, tan punzante, y ya no era un jugador que te representaba esas mismas sensaciones que en su primer momento logró enseñar. Entonces, pues sí, es algo muy triste por esa parte en el jugador, que haya perdido tanto ese punch, que haya perdido tanta implicación en cuanto al esfuerzo físico. Pero yo creo que lo más triste o lo más decadente de este jugador, pues es que también haya salido su padre a dar unas ciertas declaraciones en contra de Xavi, en contra del Barcelona, y que sobre todo haya salido a arremeter cuando el jugador precisamente no es que estuviera en su mejor momento, y por lo tanto no es como que estuviera demostrando tanto como para merecerse ocupar un puesto en la titularidad, que al final era lo que su padre exigía en esa entrevista que dio, si no me equivoco, a la radio Cope. Entonces sí, yo creo que el caso de Ansu Fati pues, es uno de los casos que posiblemente tienen mucho para asemejarse a lo de Bojan Kirkic, tienen mucho para asemejarse a ese tipo de prospectos que al final no terminaron por rendir, como Giovanni Dos Santos. Pero yo pienso que es un jugador que está muy a tiempo de tomar otro rumbo para su carrera. Y yo creo que está muy a tiempo de superar las lesiones, está muy a tiempo de disciplinarse. Y yo creo que ese aspecto de jugón, ese aspecto que ha tratado de mejorar en cuanto a la técnica individual, en cuanto a la creatividad, es algo muy bueno, es algo que le sirve. Pero yo creo que aún así debe de recuperar, aunque sea un 80% de lo que en su momento pudo ser físicamente. Si bien es cierto que nunca se le va a quitar pues ese temor o ese rezago en cuanto al esfuerzo físico, sí es cierto que debe tener un poco más de atrevimiento. O sea, como digo, si es un incremento gradual en cuanto al esfuerzo físico que él poco a poco va haciendo,
pues también a su vez debe de encontrarlo en lo físico, en el esfuerzo que hace, en los kilómetros que recorre y a la velocidad a la que lo hace. ¿Por qué? Porque pues evidentemente en algún momento todos los futbolistas se lesionan, Ansu Fati se va a volver a lesionar, o sea, yo creo que no descubrimos nada nuevo si podemos atrevernos a hacer esa aseveración, pero es que sí, o sea, en algún momento se va a volver a lesionar. Yo creo que lo que el jugador también debería entender es eso, que algún momento puede volver a pasar y no por eso quiere decir que haya que generar un tramo, que haya que generar un bloqueo para no volver a correr nunca más, porque si no es con técnica, parece ser que Ansu Fati ya no tiene otra salida para poder superar a los rivales. Y es que en ese caso, pues entonces ahora lo que se le recomendaría a Ansu Fati, pues oye, si no, ya no te vas a esforzar tanto en ese apartado físico, pues reconviértete en un interior, reconviértete en un enganche, reconviértete a alguien que físicamente no necesite tanto de su punta de velocidad y sí más de su creatividad, de su entendimiento del juego, de la asociación, cosa que Ansu Fati perfectamente puede hacer, pero que como digo, o sea, si no lo acompaña con más velocidad, si no lo acompaña con eso que en su momento tuvo, que era una pegada brutal y sobre todo muy buen cambio de ritmo, pues sí, claro que siempre se va a ver un jugador menor en cuanto a lo que proyectaba y ya nunca va a poder ser ese prospecto que en algún momento parecía prometer ampliamente que pueda llegar a ser. Como sea, pues es un caso de los que más duele, yo creo, es un caso de los que posiblemente más decepción puedan tener, pero yo creo que aún así Ansu Fati ha tenido actos decorosos, ha tenido actos dignos con el Barcelona. Ansu Fati ha sabido encontrar el momento en el cual merecerse esta opción de su salida, porque pues al final de cuentas se habla por algunos momentos en que no, pues el jugador se quería quedar en el Barcelona, quería pelear por un lugar, quería pelear por un puesto, y en otros lados se habla de que Xavi ya no cuenta con él, que se lo ha comunicado a él, pero yo creo que sobre todo esa turbulencia que se generó en ese último tramo de la temporada pasada, después de las declaraciones del padre y posteriormente que el jugador ya tiene unas ciertas actitudes posiblemente no tan correspondientes con lo que el Barcelona necesita en estos momentos, y que también por ahora haya existido esta duda sobre si Ansu Fati pueda volver o no a llegar a su nivel. Aún así el jugador decidió renovar su contrato con el Barcelona teniendo ofertas mucho mejores en cuanto al aspecto económico, sobre todo el aspecto salarial. Y es gracias a eso por lo que Ansu Fati hoy en día tiene la posibilidad de ser vendido con el Barcelona, y que el Barcelona también a su vez tenga la posibilidad de ganar algo de dinero con la venta de Ansu Fati. Entonces yo creo que Ansu Fati se ha ganado esa decisión, se ha ganado el poder decir, ¿sabes qué? Pues si te quieres quedar, perfectamente lo podemos respetar, y si te quieres ir, pues también deberíamos de respetarlo. ¿Por qué? Porque el jugador ha hecho el esfuerzo económico en su momento para aceptarle un salario menor y participar con el Barcelona pese a tener mejores ofertas, y yo creo que pues ahora también el jugador, si es que desea salir, pues yo creo que se encuentra en todo su derecho, porque ya no es que salga gratis, sino que va a dejar una remuneración económica, y eso es gracias a él, gracias a su sentimiento barcelonista. Ahora yo también pensaría que a lo mejor el Paris Saint-Germain puede que sea un gran destino por el tema de Luis Enrique, pero también está por verse cómo se gestiona esa plantilla. Al final también es un equipo que es muy impredecible desde el aspecto directivo, del aspecto más alto y sobre todo el aspecto de la plantilla. Habrá que ver cómo va. Parece que Mbappé se va a quedar, parece que Mbappé ya ha decidido aceptar el año que le queda con el Paris Saint-Germain. Habrá que ver cómo se resuelve, pero sin duda alguna, pues Ansu Fati, si lo que quieres jugar, yo creo que a menos que salga Mbappé, pues va a seguir comiendo banquillo, porque Mbappé definitivamente va a tener dominada esa banda. Porque justamente lo que Mbappé quería era que Neymar saliera del equipo para él poder ocupar la banda zurda. Él no se sentía tan a gusto jugando como centro delantero por la banda diestra. Él sobre todo tenía muchas más pretensiones de jugar en la banda zurda para recortar hacia adentro y tener muchas posibilidades de marcar gol. Al final también Mbappé es un jugador muy parecido a Ansu Fati, pero yo creo que Ansu Fati perfectamente él puede ser la estrella, el jugador, como se dice, franquicia de un equipo. Y Mbappé pues puede competir contra Ansu Fati, pero cara a cara. O sea, ahora, si Ansu Fati no tiene la velocidad que en su momento demostró, pues estamos hablando de lo mismo, estamos dando círculos en lo mismo, y al final Mbappé sí tiene esa velocidad, entonces Mbappé ya no es solamente el punch, sino que también es punch más velocidad. Y Ansu Fati, si no recupera esa velocidad, pues como digo, va a seguir siendo banca en el Paris Saint-Germain. Así que bueno, yo creo que en su momento tampoco se debería de culpar tanto al aspecto del Barça, porque el Barça hoy en día como institución se encuentra muy apretado económicamente, entonces pues también es cierto que se requiere de vender a ciertos jugadores estrellas para poder conseguir algo y así encontrar un poco de estabilidad, encontrar un poco de respiro, un poco de oxígeno ante la asfixia que le representa el fair play financiero.
Entonces, pues sí, o sea, es parte de la herencia, es lo que carga el Barcelona de herencia. Y pues sigue en camino, sigue en su forma de recompostura. Habrá que ver cómo lo termina resolviendo, pero sin duda alguna el Barcelona, pues si acepta la oferta de Ansu Fati, puede que le salga muy mal, porque puede que perdamos un gran jugador, pero también puede que le salga muy bien, porque pues al final de cuentas el jugador no se lo toma en serio y no se hace responsable y no se cuida en cuanto al aspecto físico. Pues puede ser que esos milloncitos que hoy sacamos por lo que aún hoy en día es un prospecto, más adelante no nos los pudieron haber pagado. Entonces, pues bueno, yo creo que también es importante entender esto, porque hay mucho ahora Ansu Fatista que en su momento criticó demasiado a Ansu Fati, que se le criticaba porque se le dio la número 10, porque ya no era el mismo de antes, o por las palabras que dijo su padre se le atribuían a él. Entonces, pues sí, hubo muchos que en su momento criticaron a Ansu Fati y que sobre todo lo querían fuera de Barcelona, que este muchacho ya no iba a dar nada. Entonces, ahora que Ansu Fati está en las puertas de su salida, ahora critican a Xavi o al Barça porque pueden perder una de las mayores estrellas, puede ser el mayor arrepentimiento de sus vidas. Entonces, bueno, o sea, si en su momento tú contribuiste para que se generara esta situación de que Ansu Fati posiblemente ya no se sienta tan cómodo en el Barcelona y no solamente no lo defendías, sino que lo atacabas pidiendo su salida, pues me parece muy extraño que ahora lo defiendas y seas parte del ansufatismo, cuando en su momento a este muchacho pues le tundiste. Y sobre todo en este día se ha revelado mucho esta situación. Yo creo que no hay que olvidar esas palabras de Laporta al Oro, donde él mencionaba lo de los falsos periodistas barcelonistas, muy entrecomilladamente, y pues es mucho parte de esto. O sea, posiblemente hoy he visto mucha carga en contra del Barcelona de parte de ciertos periodistas que parece ser que ahora se han subido al tren del ansufatismo, cuando en su momento fueron los primeros en criticar y en pedir su salida. Yo lo único que digo es que también se valore mucho el contexto de la situación. No podemos decir si algo es completamente malo o bueno simplemente porque vemos que en el largo plazo Ansu Fati se volvió pues una estrella, un crack mundial. Si en su momento el Barcelona requería ese dinero para poder seguir siendo un club competitivo. Entonces, pues sí, a lo mejor pierdes unos 2 o 3 años de Ansu Fati que pudo haber estado en su prime, pero a su vez ganas 10 años de una estabilidad económica y de una competitividad en el más alto nivel que sin la venta de Ansu Fati no te hubiera podido alcanzar. Ahora, esto como un ejemplo, o sea, no quiere decir que vaya a ser así, pero de ser así, pues es parte del contexto, porque posiblemente el no salir hoy de la ruina económica que tiene el Barcelona puede ser tan grave como para representar que en los siguientes años el Barcelona termine convirtiéndose en una sociedad anónima deportiva, que es lo que se dice que muchos están persiguiendo. No solamente con el Barcelona, también con el Real Madrid, pero sobre todo se ve mucho más feroz, y vorágine con el Barcelona. Entonces, bueno, yo creo que hay que tener cuidado con esto y sobre todo entender que Ansu Fati pues nunca va a dejar de ser ese prospecto, o sea, pero siempre va a tener que estar a las puertas de una mejora. Si se queda en el Barcelona, yo lo apoyo. Si se va del Barcelona, entiendo la situación. Para mí esa es la lectura que yo le doy al tema de Ansu Fati. Nada más. Que tanto puedo confiar que él, trabajando aquí en el Barcelona, puede recuperar su nivel, como puedo confiar que el dinero que él nos deje puede ayudar muchísimo para que el Barcelona llegue a la sanidad económica. Entonces, bueno, yo lo que quiero aquí es que tú me digas qué opinas, qué piensas de esta situación, cómo ves este caso de Ansu Fati, crees que es correcto o incorrecto su salida, cómo ves el comportamiento del jugador, crees que su actitud es buena o mala, qué consideras que las intenciones que posiblemente tú veas en él. Entonces, pues nada, yo te agradezco por tu like, tu comentario, con que veas el video ya me ayudas muchísimo. Y pues nada, nos vemos hasta la siguiente. Adiós.